Hola, aquí estamos de nuevo. Seguimos ya el segundo paso en nuestro conocimiento del anuncio del reino, de las múltiples dimensiones que se entroncan en este anuncio de Jesús. Y ahora queremos ver qué hay en nuestras cabezas, en la tuya, en la mía, pero también en las cabezas, en las mentes de los que escuchaban a Jesús en ese momento. Vamos, por lo tanto, seguimos con recordar que la palabra que hemos elegido nosotros para eh, referirnos al anuncio del reino es el reinado de Dios. No olvidamos tampoco que esto es un anuncio. Jesús no teoriza como estoy haciendo yo ahora, sino que Jesús anuncia. Este momento de teoría no debiera, justamente estoy tratando de hacer todo lo posible para que lejos de empañar las resonancias de anuncios, las descubramos y las valoremos. Entonces, así vamos a ver qué evoca el reino de Dios. Imagínate que en tu salón, en tu clase, se aparece Jesús y en vez del profe de turno, y te dice, el reino de Dios está cerca. Cuando escuchas el reino de Dios, ¿qué se despierta en tu cabeza? Bueno, me voy a permitir interpretar algunas posibilidades. Por ejemplo, quizás en alguno evoca imágenes celestiales, no terrenas, otras irreales, otras etéreas, inmateriales, e incluso algunas infantiles, poco serias. Fíjate el cómo, no terreno, inmaterial, no real, poco serio, infantil, fábula. No es difícil que estas imágenes se despierten en vos. Y para reforzar todavía este modo de interpretar, esta modalidad interpretativa, notemos que Mateo, el evangelista Mateo, cuando habla del reino de Dios, muchas veces dice el reino de los cielos. Más todavía, más pensar cielos, nubes, el éter. Bueno, y así, en nuestras cabezas, con mucha facilidad, al hablar del reino de Dios, al hablar del reino de los cielos, bueno, podemos tener, según la formación de cada uno de nosotros, un anciano venerable con barba, quizás bonachón, o quizás indiferente, o quizás iracundo, o hasta medio canchero, como se usa ahora. Pero todas estas realidades nos hablan, lo que tienen en común es que es un Dios que no tiene nada que ver con esta tierra, que está distante de esta tierra, que está en un mundo irreal. Y si hablamos de Jesucristo, también lo podemos pensar en su trono, rodeado de sus ángeles, a lo mejor dominando también el mundo, pero una presencia eh, espiritual en el sentido etéreo y real de la palabra espiritual, que no es el modo como yo la utilizo. También es posible que alguno, cuando hablamos del reino de los cielos, piense en esa comparación que le dijo su papá, su mamá, su abuelito, cuando falleció un ser querido, está viviendo en una estrellita. Está con Dios, está en una estrellita. Y claro, con toda eh, ese contexto, cuando vamos siendo grandes decimos, bueno, es un cuentito que nos contaron cuando éramos niños para que la muerte sea más fácil de digerir. Ahora, recién vimos posibles evocaciones en un cristiano o en un hombre de estos tiempos, del siglo XXI. Ahora, los oyentes de Jesús, cuando él decía el reino de Dios está cerca, ¿en qué pensaban? Ellos tenían una idea fija, que era que vuelva el rey David, que vuelva el gran ungido del Señor, y que
o alguien que lo encarne, que encarne ese carisma, enviado por Dios, y que logre expulsar al pueblo romano que no los dejaba vivir. Estos romanos eran bien concretos. Pensar para los judíos en la dominación romana sobre su tierra significaba, bueno, pensar en esa máquina de guerra militar que lo aplastaba todo a su paso. En el ángulo inferior derecho, te encontrás en el templo de Jerusalén, los romanos habían construido la fortaleza Antonia, para desde ahí mantener vigilada y controlada toda la ciudad. Los judíos temían a los romanos y con razón. Finalmente, 40 años después de Jesús, los romanos van a destruir completamente la ciudad de Jerusalén y su templo. No va a quedar piedra sobre piedra. La dominación romana no era poética, sino que lo que ellos querían eran impuestos, contribuciones. Y si podían conseguirlas de buena voluntad, lo preferían. Ellos preferían no tener que llegar a la destrucción o al conflicto armado. Ahora, cuando era necesario, recurrían a los métodos o herramientas que tenían a disposición. Así los judíos estaban hartos de tanta opresión. Te ofrezco dos textos bíblicos, hay muchos otros, te ofrezco dos. Uno, que es Juan 6, del 9 al 15, la multiplicación de los panes, así llamada por nosotros, no por los evangelios, que cuando el pueblo ve que Jesús dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, quieren hacerlo rey. ¿Cuál es la interpretación, la comprensión de aquellos que han sido beneficiados con esta gran comida que les sirvió Jesús a partir de 5 panes y 2 peces? Si este puede dar de comer a semejante multitud, este puede ser el enviado de Dios. También hay otro texto que es muy significativo porque está situado, contextualizado en la ascensión de Jesús, cuando Jesús ya está resucitado y a punto de volver al cielo. Los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Dios? Claro, manifestó semejante poder de vencer a la muerte. Este es el momento para que también saque a los romanos. Fíjate hasta qué punto los judíos tenían esa idea en sus cabezas. Si nosotros queremos trasladar, traducir la idea que tenían los judíos del imperio, de liberación del imperio, del reino de Dios, atención, no es tan distinta a la que podríamos llegar a tener nosotros. Tratemos de hacer como un ejercicio cultural en el cual buscamos puntos de contacto en esos anhelos que tenían los judíos de Jesús, y si detrás de esos anhelos también habría algunos anhelos nuestros, tuyos, míos. Es decir, ¿qué valores, qué anhelos hay detrás de esta expresión de reino de Dios? ¿Cómo la comprendían los judíos? Bueno, en una dimensión comunitaria podríamos hablar de libertad, de dignidad, de proyecto de nación. Todas estas imágenes te cuentan situaciones frustrantes para los argentinos que nos recuerdan que no somos independientes y libres. Las Malvinas, el Fondo Monetario Internacional, la corrupción, las quemas de nuestro delta con finalidades, bueno, no las conocemos, pero probablemente inmobiliarias o de producción, en grandes empresas que podrían significar insignias para nuestra provincia saqueadas por gente inescrupulosa, accidentes que son en realidad incidentes por falta de inversión. Bueno, vaya si todos nosotros queremos que venga un Salvador. Vaya si todos nosotros queremos libertad, dignidad, que no nos basureen más. También
Así como hay una dimensión comunitaria, encontramos una dimensión más individual, personal, que tiene que ver también, otra vez, con la libertad, la dignidad y el afecto. Vos querés estudiar, desarrollarte, querés tener un espacio para la espiritualidad, te gustaría que el mundo sea más solidario, que no falte el trabajo y que todos podamos tener un trabajo digno en el cual podemos expresar nuestra creatividad, que haya contextos de afecto, de amor, en lo cual desarrollarnos. ¿Acaso somos tan distintos nosotros a los judíos? Eso que esperaban los judíos. ¿No te parece que también lo esperamos nosotros? Pues bien, ahora vamos a cerrar este momento y nos vamos a volver a encontrar con ya unas visiones de la propuesta de Jesús, ya con una mirada, justamente, los dos próximos encuentros los titulo Miradas. Todavía van a ser miradas de conjunto, después vamos a ir a pinceladas más puntuales y más concretas, pero por ahora vamos a hacer unas miradas de conjunto. Gracias por tu atención, nos encontramos.